Bajo cada gran ciudad se esconde otra ciudad, invisible, silenciosa y a veces verdaderamente peligrosa. Estamos acostumbrados a percibir el metro como algo completamente cotidiano. Subimos a un vagón, llegamos a nuestro destino, salimos. Pero algunas redes subterráneas del mundo llevan mucho tiempo superando su simple función de transporte. Se han convertido en lugares donde la historia se entrelaza con el misterio, donde la arquitectura roza la locura y donde la civilización revela sus grietas más profundas. Hoy descendemos a explorar los 5 metros más inquietantes y extraños del planeta. No se tratará simplemente de una estética exótica o de un diseño inusual. Cada uno de estos lugares lleva dentro algo oscuro. Una arquitectura que oprime físicamente la mente. Instalaciones clasificadas que guardan secretos de Estado. Millones de restos humanos a pocos metros de los pasajeros o comunidades enteras que han elegido las tinieblas eternas en lugar de la luz del sol. Viajaremos desde un subterráneo sueco pintado del color de la lava solidificada hasta un búnker norcoreano situado a 110 metros bajo la superficie. Desde los túneles secretos bajo Moscú hasta las arterias parisinas excavadas a través de los huesos de 6 millones de personas. Y el último lugar no pertenece al pasado. Existe ahora mismo, en el corazón de la ciudad más rica del mundo. Y ninguna lógica permite explicarlo. Vamos. El metro de Estocolmo es comúnmente llamado la galería de arte más larga del mundo. Cientos de artistas han transformado sus estaciones en obras durante décadas, mosaicos, esculturas, instalaciones monumentales. Turistas viajan especialmente a la capital sueca para recorrer la red y admirar esta belleza subterránea. Pero existe una estación que se distingue de manera absolutamente radical. No maravilla, aterra. Su nombre oficial es Solna Centrum. En el lenguaje popular se la llama de otra manera, la Puerta del Infierno. La estación abrió en 1975 y los arquitectos tomaron una decisión que aún hoy alimenta el debate. En lugar de revestir las paredes con paneles ordinarios, conservaron la roca natural viva, recubierta con una capa de hormigón proyectado y pintada en un color que corta la respiración. El techo y las imponentes bóvedas son de un rojo sangre intenso y agresivo, que desciende hacia el negro en la zona media de la pared, antes de dejar paso a una fina franja verde a ras del andén. Según el proyecto de los artistas Carl Olof Björk y Anders Åberg, esta paleta debía simbolizar un cielo al atardecer sobre un bosque de abetos y llamar la atención sobre los problemas ecológicos y la despoblación rural en la Suecia de los años 70. Pero el efecto psicológico obtenido fue exactamente lo opuesto a la intención. Cuando subes a la escalera mecánica y empiezas a descender lentamente, tu cerebro se niega a procesar ese trayecto como algo ordinario. La bóveda de piedra rojo sangre se cierne sobre tu cabeza como un ser vivo, iluminada por lámparas ocultas que dan a la roca la apariencia de estar incandescente por dentro. Las paredes rugosas e irregulares proyectan sombras profundas que se mueven contigo. La sensación es total. Te estás sumergiendo en la boca de un volcán. Un instinto primitivo grita una sola cosa: subir inmediatamente a la superficie. En las paredes se distinguen pequeñas representaciones de la vida rural: alces, leñadores, viejas casas de pueblo. Pero todos esos detalles tranquilos desaparecen por completo en la atmósfera opresiva de la piedra roja. Solna Centrum es sin duda la experiencia más audaz y agresiva jamás realizada en el campo del diseño de espacios públicos. ¿Es hermoso? Sí, con una potencia fascinante. Pero sentirse sereno esperando un tren bajo ese cielo de piedra carmesí es prácticamente imposible para cualquiera. Y el lugar siguiente ejerce una presión aún mayor sobre la mente. Ya no por razones artísticas, sino por razones políticas. 110 metros de profundidad, 4 minutos en escalera mecánica. Bienvenidos a Pyongyang. Si la arquitectura de Estocolmo aplasta como una apuesta artística, la de Pyongyang aplasta de manera diferente, metódica, ideológica, a escala de Estado. El metro de Pyongyang no es una simple red de transporte, es un objeto estratégico militar diseñado con un único objetivo: resistir un ataque nuclear directo y mantener bajo tierra todo lo necesario para la supervivencia del Estado. La construcción comenzó a finales de los años 60 del siglo XX, y los ingenieros abordaron la tarea con un rigor plenamente militar. La profundidad media de las estaciones es de aproximadamente 110 metros bajo la superficie. En algunos puntos alcanza los 120. Para acceder al andén, el pasajero pasa cerca de 4 minutos en una escalera mecánica en descenso continuo.
Y durante todo ese tiempo, los altavoces difunden música patriótica e himnos revolucionarios que disponen a los ciudadanos en el estado de ánimo ideológico requerido. En las entradas de los túneles se han instalado masivas puertas estancas de acero y hormigón que pesan decenas de toneladas. En caso de alerta aérea, se cierran automáticamente convirtiendo el metro en una ciudad subterránea completamente autónoma, dotada de sus propios sistemas de ventilación, filtración del aire y suministro de agua. En el interior reina una pompa que recuerda a los palacios de la era estalinista: columnas de mármol, inmensas arañas de bronce, estucos ricamente trabajados. Y en todas partes, enormes paneles en mosaico que representan a los líderes rodeados de un pueblo feliz en campos o fábricas. Sin publicidad comercial alguna, solo carteles de propaganda y expositores de periódicos que la gente lee mientras espera los trenes. Durante mucho tiempo, los turistas extranjeros solo tenían acceso a 2 estaciones de demostración, lo que alimentó innumerables teorías sobre si el resto de la red no existía o tenía el aspecto de tugurios. Los trenes que circulan aquí son antiguos convoyes alemanes, dados de baja en Berlín, repintados pero que conservan rastros de su pasado, inscripciones en alemán y arañazos en los cristales. Pero lo más inquietante son los rumores que nadie puede confirmar ni refutar definitivamente. Desertores y servicios de inteligencia mencionan la existencia de una red paralela de túneles, reservada exclusivamente para la alta dirección del país, que conecta residencias gubernamentales, instalaciones militares y búnkeres secretos. Un mundo paralelo dentro del mundo paralelo. El metro de Pyongyang es un lugar donde se siente físicamente el peso de un sistema que no admite ninguna pregunta. Viajemos ahora varios miles de kilómetros hacia el noroeste. Bajo Moscú también existe un segundo metro, y allí, a diferencia de Pyongyang, la luz sigue encendida. ¿Existe una segunda ciudad bajo Moscú? No es una leyenda urbana ni una teoría conspirativa. Es una pregunta a la que los servicios secretos rusos nunca han dado una respuesta clara en más de medio siglo. El objeto D6, conocido popularmente como Metro 2, es una presunta red de transporte paralela, trazada paralelamente al metro civil, pero a una profundidad considerablemente mayor. Según los investigadores, los informes estadounidenses desclasificados de la era soviética y los testimonios de quienes habrían logrado penetrar en ella, la profundidad de enterramiento varía entre 50 y 200 metros. La construcción habría comenzado bajo Stalin, obsesionado con la idea de desplazarse clandestinamente en caso de amenaza nuclear. La red conectaría el Kremlin, la sede del FSB en la Rubianka, el Ministerio de Defensa, el aeropuerto gubernamental de Vnukovo 2 y un enorme complejo subterráneo en el barrio de Ramenki, capaz de albergar a 15.000 personas durante varios meses de existencia autónoma. Oficialmente, ni el FSB, ni el Ministerio de Defensa, ni ningún otro organismo han confirmado jamás la existencia de esta red, pero tampoco la han desmentido formalmente, lo que no hace sino avivar el interés. Los pasajeros ordinarios del metro moscovita, sin saberlo, rozan a veces este secreto de muy cerca. En algunos tramos, especialmente en la línea circular y la línea roja, si se mira atentamente hacia la oscuridad por la ventanilla, se pueden ver extraños ramales que se adentran en las tinieblas, puertas blindadas que obturan túneles laterales o zonas donde la señal del teléfono desaparece de repente sin ningún motivo visible. Los exploradores que han logrado infiltrarse en las partes periféricas del sistema describen detectores de movimiento, cámaras y guardias armados en las instalaciones. Lo más inquietante del Metro 2 es que está manifiestamente habitado ahora mismo. No son ruinas abandonadas ni un museo. Allí hay luz. Potentes ventiladores funcionan. Su zumbido se escucha a veces a través de las bocas de ventilación en superficie. Y los raíles, según quienes los han visto, están pulidos hasta brillar, lo que significa que los trenes circulan regularmente, transportando mercancías y pasajeros desconocidos. Saber que justo bajo los pies de millones de moscovitas que van al trabajo o vuelven a casa, existe otro mundo con sus propios itinerarios, sus propios viajeros y sus secretos de Estado es una impresión difícil de sacudir. Imagina ahora que bajo una ciudad se oculta algo mucho más antiguo todavía. No secretos de Estado, sino 6 millones de personas, a pocos metros de ti. París es universalmente apodada la ciudad del romance, de las luces y la belleza. Pero poca gente se da cuenta de que esta ciudad descansa literalmente sobre huesos. Bajo los adoquines de los pintorescos bulevares y las terrazas de café se extiende una inmensa red de antiguas canteras, las catacumbas de París. Y resulta que las líneas del metro de la capital están condenadas a coexistir con ese reino.
A finales del siglo XVIII, cuando los cementerios desbordados envenenaban el agua y el aire, las autoridades tomaron una decisión radical: trasladar los restos de millones de parisinos a las galerías subterráneas abandonadas. Nació así el osario más grande del mundo, donde reposan los huesos de 6 millones de personas. Los ingenieros que perforaron el metro a principios del siglo XX tuvieron que resolver un problema de extraordinaria complejidad: cómo trazar túneles sin perturbar el reposo de los muertos ni precipitar barrios enteros en inmensas cavidades. El trabajo se llevó a cabo con precisión quirúrgica, pero la proximidad resultó estremecedora. Los túneles del metro pasan a una distancia peligrosamente escasa de las galerías del osario. A veces, el espacio entre la pared de hormigón detrás de la que se sientan los pasajeros y los muros cuidadosamente ordenados de cráneos y fémures es de apenas unos pocos metros. Imagina ese cuadro. Vas al trabajo, lees un libro o miras el teléfono, y a literalmente la distancia de un brazo extendido, en la oscuridad y el silencio más absolutos, reposan los restos de antiguos habitantes de esta ciudad. Revolucionarios, aristócratas, campesinos, víctimas de epidemias de peste y de guerras. Muros de huesos se suceden durante kilómetros, formando un laberinto adornado con placas que llevan inscripciones filosóficas sobre la vanidad de la existencia. Las vibraciones de los trenes que pasan son un dolor de cabeza permanente para la inspección de canteras, ya que pueden provocar el derrumbe de la frágil caliza. Quienes descienden clandestinamente a las catacumbas, llamados catafíricos, cuentan cómo se tumban en salas llenas de cráneos y escuchan sobre sus cabezas el estruendo de los trenes que pasan. La historia conoce casos en que obreros de la construcción han descubierto de repente sepulturas olvidadas, literalmente repletas de huesos. El metro parisino es un delgado hilo de vida tendido a través del reino del reposo eterno, y cuando un tren se detiene inesperadamente en un túnel oscuro entre estaciones y la luz se apaga, incluso el pasajero más racional se pregunta por un instante qué se encuentra exactamente al otro lado de esa delgada pared. Pero lo que nos espera en el último lugar da miedo de una manera completamente diferente, porque no es historia, está ocurriendo ahora mismo. Lo que hemos guardado para el final no se esconde en el pasado, ni en secretos de Estado, ni en sepulturas antiguas. La verdadera pesadilla se desarrolla ahora mismo, bajo las calles de Nueva York. El Túnel de la Libertad, una antigua vía férrea de mercancías bajo el Parque Riverside, se ha convertido en el epicentro de lo que no puede llamarse de otra manera que un abismo social. El túnel fue construido en los años 30 del siglo XX. En los años 80, el tráfico de mercancías casi había cesado, y fue entonces cuando los hombres tomaron posesión del vacío. Al principio eran unos pocos, luego decenas, luego verdaderas colonias crecieron bajo tierra. Aquí no hay leyes, no hay electricidad, no hay luz solar. La gente vive en nichos excavados en las paredes de hormigón, construye refugios de contrachapado y plástico directamente sobre los raíles oxidados. Encienden fuegos para calentarse y preparar su comida. El humo sube hasta las rejillas de ventilación y escapa a las aceras, creando en superficie la ilusión de un incendio subterráneo. Las condiciones de vida son aterradoras: insalubridad total, roedores a decenas, ausencia total de agua potable. Pero más aterrador aún que las condiciones físicas es lo que le ocurre a los seres humanos. Muchos habitantes del túnel, que sufren trastornos psiquiátricos o adicciones, no suben a la superficie durante meses, a veces años. Sus ojos se desacostumbran progresivamente a la luz del día, su piel palidece, su psiquismo cambia de manera irreversible. La periodista Jennifer Todd, que escribió un libro sobre este lugar, describía comunidades enteras dotadas de su propia jerarquía y una forma de autogobierno. Niños nacieron y crecieron allí, para quienes el estruendo de los escasos trenes y la oscuridad permanente eran la norma, y el mundo exterior con su sol parecía lejano y hostil. Las paredes del túnel están cubiertas de grafitis del artista Chris Pape, que creaba retratos de los habitantes y escenas surrealistas, iluminándolos con los faros de un coche. Los rostros que emergen de la oscuridad bajo el haz de una linterna parecen fantasmas que observan a los visitantes indeseados. A pesar de las redadas policiales periódicas y los intentos de las autoridades de reubicar a los habitantes del túnel, la vida allí siempre volvía a su cauce habitual. El Túnel de la Libertad es un recordatorio vivo y palpitante de que incluso en el corazón de la metrópolis más rica del mundo puede existir un universo paralelo de desesperación, oculto a pocos metros bajo los pies de los turistas que pasean por el parque. Estos 5 lugares que hemos recorrido hoy tienen un punto en común: existen fuera de toda experiencia humana ordinaria.
Bajo nuestros pies hay mundos enteros de los que la gran mayoría de las personas no tiene la menor idea. La demencia artística de Estocolmo, el aislamiento monumental de Pyongyang, el secreto de Estado de Moscú, 6 millones de testigos silenciosos bajo París y la pesadilla viva del túnel neoyorquino. Cada uno de estos lugares plantea una pregunta a la que no existe respuesta simple. ¿Qué ocurre realmente allí donde la luz del sol nunca penetra? Escribid en los comentarios. ¿En cuál de estos 5 lugares os negaríais a pasar una sola noche, cualesquiera que fueran las condiciones? No es solo una pregunta sobre el miedo, sino sobre qué es lo que más os aterra en lo más profundo. ¿La crueldad humana? ¿El secreto de Estado? ¿El peso de la historia? ¿O algo completamente diferente? Suscribíos al canal. Aún nos quedan muchas historias que contar sobre lo que se esconde allí donde la mayoría de la gente nunca mira.